les pedimos de favor que puedan pasar en esta parte con la compañera Erika Arce, están allá de este lado donde están las computadoras, para que puedan pasarles su presentación. Bueno, para darle continuidad a nuestro evento, a continuación tenemos con la segunda conferencia magistral que nos dará el licenciado Tomás López Sarabia, presidente del Consejo Directivo CEPIADET, con el tema de avances y agenda pendiente para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, Estado que guardan los derechos lingüísticos desde la mirada de las organizaciones y comunidades indígenas, retos y perspectivas. Para esta conferencia tenemos como moderadora a la licenciada Diana Lares Escobar de la dirección, perdón, acaban de cambiar, el maestro Iván León, quien es el director de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También esta conferencia será totalmente en lengua tunzavi, también conocida como la lengua mixteca. Por eso, desde un principio, les invitamos a que pasen por sus chicharitos, porque la conferencia, la participación del licenciado Tomás será totalmente en tunzavi. Y para esta interpretación tenemos el intérprete Flavio Reginaldo Vázquez López, quien está en esta parte, y le agradecemos bastante por este apoyo que nos está proporcionando. Y muchas gracias. Adelante, por favor. Anishtile nikan tikixpantisque temachtiani Tomás López Sarabia, yehua techtlahtolis y techsetlamantli toca avances y agenda pendiente para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Damos la bienvenida a nuestro segundo conferencista, Tomás López Sarabia, presidente del Consejo Directivo del CEPIADET, quien nos hablará sobre los avances y agenda pendiente para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Para tener mayores referencias sobre él, me voy a permitir leer su semblanza. Él es originario de la comunidad Ñusavi de Unión y Progreso Santiago Nuyó, Oaxaca, hablante de la lengua tunzavi, conocido también como mixteco. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cursó la especialización en Derechos Humanos y Estudios Críticos por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Desde el año 2005 ha colaborado en diversos proyectos y actividades encaminadas a la materialización de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el sistema de justicia y ha escrito diversos artículos sobre el tema. Entre otras acciones importantes, coordinó los trabajos para el diseño de la maestría en Derecho Indígena a través del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Participa además en el Comité Académico para el Diseño Curricular de la Licenciatura en Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y es docente en materia de pluralismo jurídico y datos estadísticos en diversos espacios de formación judicial en el país. Es socio fundador del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil CEPIADET, el cual preside actualmente. Nuevamente, bienvenido, te cedo la palabra. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenos días, señoras y señoras, hermanas y hermanos que nos reunimos aquí en la Ciudad de México y escuchándonos los diferentes documentos, los derechos que nos protegen como pueblos y comunidades indígenas. El día de hoy hablaré algunas palabras, lo que pasa con las personas que viven en las comunidades indígenas cuando acuden a alguna instancia de procuración de justicia cuando cometen un delito.
lo que nos sucede cuando hablamos nuestra lengua en las oficinas que imparten justicia, eso platicaremos. Pasemos a otra filmina, por favor. Lo que platicamos ahorita o lo que vamos a comentar esta mañana, todas las palabras, todos los documentos que recogen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es difícil. No lo ganamos fácilmente, no nos lo regalaron. Todas las personas de pueblos y comunidades indígenas lucharon. Hubo muertes para obtener estos derechos de los pueblos indígenas. Aunque esté en los papeles, aunque esté en un documento, diferentes derechos que tenemos como pueblos y comunidades indígenas, es momento de pensar más de 30 años de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas. Hay que pensar, hay que reflexionar. ¿Por qué no llega lo mejor en nuestras comunidades? ¿Por qué no hemos alcanzado la verdadera justicia? Es importante mencionar, lo que mencionó Rodolfo Stavenhagen, el relator de las Naciones Unidas, más de 30 años. Se ve muy bonito, está muy bien escrito en algún documento, pero lo que pasa a diario es diferente. Lo que pasa a diario es, no llegan estos documentos o estos derechos, no llegan a las comunidades. Pasemos a otra filmina. El día de hoy vamos a platicar. ¿Qué es lo que dicen estos documentos o palabras que nos recogen como pueblos y comunidades indígenas? Nos dice que es uno de los derechos fundamentales que tienen todas las personas de recibir justicia mediante cualquier mecanismo establecido por las leyes del Estado en soluciones de sus conflictos. Cuando llegamos a alguna instancia de procuración de justicia, la persona o el funcionario que nos va a atender debe conocer los derechos que tenemos como pueblos o comunidades indígenas, de diferentes pueblos o comunidades indígenas. Pasemos a otra filmina, por favor. Ya va con Canishinyohen na unión Yansu ni Ichikubi en Nasanara Nyuhi Ashinasanara Quachino los conflictos. Hay diferentes caminos. Vamos a verlo en las filminas. Hay dos caminos. Hay un camino en nuestras comunidades. ¿De qué forma resolvemos los problemas, los conflictos en nuestras comunidades? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo hacen las autoridades? ¿Cómo lo hacen los abuelitos? El otro camino es el sistema jurídico mexicano. ¿Cómo resuelven los problemas en las jurisdicciones estatales, las jurisdicciones federales? Pasemos a otra filmina, por favor. Estos dos caminos, es importante si el camino de cómo resuelven los conflictos las personas, pueblos y indígenas, en la forma de y ejercicio a la libre determinación. Se resuelve nuestras comunidades, no estamos conformes y acudimos al acceso a la justicia, a la jurisdicción estatal. Ya, es un canto ahora Betiño Toba. Las personas de procuración Ellos son una que era, ellos son una tendrá. tomar en cuenta los diferentes derechos que nos protegen como pueblos y comunidades nacia a tu cao, es un cao, tu importante estila. contar con intérpretes con Suni conocimiento iyo, de lengua y cultura, con ñuji, un defensor así yo con llevo conocimiento de lengua namayo. y cultura Etu, y las especificidades du, culturales que y yo, existen etu en cao, nuestras así de tu comunidades. bajo, ñu ya cane ya na año coyo. Era ñuji vaya con el cuento de tu cao ahora, ñuji, nasana cuachi. Cuando somos personas hablantes de lenguas indígenas. Pasemos a otra filmina, por favor. Vita, Kaakyo, Hoy vamos a hablar, Nasaba, Cantora Betiño, Cuachito. cuando llegamos a la jurisdicción estatal,
cuando salimos a algunas ciudades o a otro estado de la República. Lo que deben tomar en cuenta las personas, comunidades indígenas, lo que dice este documento es: el acceso a la justicia significa la oportunidad que tienen las personas que participan de manera activa en los procesos judiciales determinantes para el ejercicio de derechos que conforme a los principios del debido proceso legal y con garantía fundamental para el desarrollo de un juicio justo. Entonces, pasemos a otra filmina, por favor. ¿Qué cosa es o qué es lo que deben tomar en cuenta las instituciones de procuración de justicia? Aquí lo que puse son 4 determinaciones. Primero, debe haber intérpretes y traductores con conocimiento de lengua y cultura. Aunque hablemos el español, pero en cualquier proceso de nuestro litigio queremos hablar nuestra lengua indígena, tenemos el derecho de hacerlo, hablar nuestra lengua en cualquier proceso judicial. Lo otro es, si venimos en una comunidad, pueblo, comunidades indígenas, debe haber personas que nos defienden, lo que llamamos nosotros defensores o asesores o peritos. Estos nos van a guiar cómo resolver nuestros problemas, las cosas que no sabemos. Por eso los defensores deben conocer nuestra lengua y cultura. También hay que tomar en cuenta necesitamos de hombres y mujeres que imparten justicia o que trabajen en una oficinas de impartición de justicia. Deben conocer los derechos de los pueblos, de personas, pueblos y comunidades indígenas, que somos personas que vivimos desde antes de la colonia. También hay otra cosa, todas estas cosas que yo estoy mencionando, debe existir políticas públicas con presupuesto público, porque en la realidad no sucede. No hay presupuesto para intérpretes con conocimiento de lengua y cultura, no hay presupuesto para contar con un defensor con conocimiento de lengua y cultura. Todo estos 4 elementos lo deben de tomar las personas de procuración y administración de justicia. Pasemos a otra filmina. Lo que venimos platicando, lo que vengo diciendo a ustedes, más de 30 años que nos recogieron o que retomaron o reconocieron nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas. No solo debe estar en los documentos. Hay personas, hay pueblos que lucharon, hubo muertes para que nos reconocieran estos derechos. Y esto lo menciona estos documentos, los derechos o documentos internacionales que nos protegen como personas, pueblos y comunidades. Todo esto que menciono, todo esto que les platico, deben reconocernos. Pasemos a otras filminas, por favor. Muy bonito hablan los documentos que nos mandan o que nos protegen, que hay derechos, hay documentos internacionales que nos protegen. Pero ¿qué pasa al diario? Nos preguntemos eso. ¿Qué pasa cuando una persona indígena monolingüe acude a una instancia de procuración y administración de justicia estatal o federal? No pueden hablar el español. Es triste porque vienen en lugares lejos, de 10 a 12 horas. No tienen dinero y acuden a las oficinas estatales federales. Y vuelvo a repetir, está muy bonito escrito, pero lo que sucede en la realidad es otra cosa. Yo no lo digo, lo dicen los documentos. Pasemos a otra filmina. Es momento de pensar. Pensarlo bien. Es momento de reconocer estos documentos, seguir haciendo normas o documentos legales o
o no sabemos cómo difundir o cómo llegar estos documentos a nuestros pueblos indígenas. O no sabemos interpretar estos documentos. Eso hay que pensarlo. Es un momento de que esos documentos entren en práctica, o es momento de reflexionar, de tomar en cuenta las especificidades culturales de nuestras comunidades. Pasemos a otra filmina, por favor. Por eso me pregunto a mí mismo, ¿por qué bonito hablan los documentos, las leyes? ¿Por qué tan bonito hablan los políticos, los diputados, o las personas que imparten justicia? Pero ¿por qué no se resuelven los problemas de nuestras comunidades? Eso les voy a platicar ahorita lo que vengo pensando. Pasemos a otra filmina. Esto es lo que pienso o lo que yo puedo decirles. Es muy bonito. Es muy bonito decir que existen muchas lenguas indígenas, existen muchos pueblos indígenas, existen muchas comunidades ancestrales. Pero al momento de acudir a una instancia de procuración de justicia o a alguna instancia de salud o a alguna instancia de educación, nada más se habla el español. No conocen mi lengua. Ese es el problema. Las oficinas o las personas de impartición de justicia no reflexionan, no piensan que existen otras lenguas, que existen otros derechos que nos reconocen como pueblos y comunidades indígenas. Pasemos a otra filmina, por favor. Existe una palabra que le llamamos racismo, que lo venimos documentando, platicando años anteriores, y dice prácticas y actitudes concretas que bajo la presunción de superioridad son dirigidas a miembros de un grupo inferiorizado. Hay cosas que tienen más importancia que otras. Por ejemplo, nuestra lengua indígena. Muchos dicen que es pobre, no sirve, que es mejor hablar el castellano, es mejor hablar el español. Pero la verdad es, nuestra lengua indígena es lo más importante, porque nos da identidad. Pasemos a otra filmina, por favor. Vamos a seguir platicando. ¿Cómo vamos avanzando? Los nuevos sistemas de justicia, o los nuevos vicios, nos dijeron que hay que cambiar, ¿no? Y vamos a seguir platicando eso. Pasemos a otra filmina. Nos dijeron, en el sistema de justicia penal en 2018, nos dijeron que van a cambiar la forma de impartición de justicia. Debe haber un debido proceso. Nos dijeron, debe haber un acceso a la justicia. Nos dijeron en este nuevo sistema penal que debe haber protección de las víctimas, presunción de inocencia, debe haber reparación del daño. Eso nos dijeron. Debe haber defensores con conocimiento de la cultura, debe haber intérpretes y traductores, pero no sucede. Vamos a seguir platicando. Pasemos a otra filmina. Donde yo trabajo más de 10 años. Y nos preguntamos, le preguntamos a las instituciones. Hicimos lo que llamamos acceso a la información pública. Y nos preguntaron si las instancias, los gobiernos le preguntaron a los pueblos indígenas que así quieren vivir, si así quieren acceder a la justicia. Y viene en el documento, como lo dice en la ley o la declaración, el convenio 169. Lo que nos dice, por ejemplo, los pueblos indígenas frente a la reforma penal, se advierte la ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas respecto a la medida legislativa,
para Kisu implementar el chini sistema kubi. de justicia acusatorio en la entidad. Entonces es importante pensarlo, es importante reflexionarlo, que existen las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, porque muy bonito eso, pero la realidad es que la exclusión de la población indígena de este proceso no es un hecho aislado, porque la formulación de las políticas públicas es ejecutada sistemáticamente, de manera discrecional. Pasemos a otra filmina, por favor. A veces pensamos que las cosas ya cambiaron y sí, hemos avanzado en algunas cosas. Hay intérpretes y traductores en algunos procesos, hay defensores con conocimiento de la cultura, pero faltan muchas cosas. Como vemos en el examen periódico universal, al acudir a la ONU, vimos muchas observaciones a México en violaciones a los derechos humanos. Sin decir o sin mencionar los pueblos indígenas, el Estado nos sigue debiendo en muchas cosas: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un debido proceso. Entonces, este documento que se llama Examen Periódico Universal no toma en cuenta la perspectiva intercultural. Pasemos a otra filina, por favor. Y pueden ver a la filmina, o sea, he venido cambiando algunas cosas. Las audiencias de juicio oral, es importante reflexionar, porque como dice la filmina, en dicha audiencia preliminar existe, por ejemplo, el juez de garantía, al tener conocimiento de que aquel quejoso pertenecía a la etnia chatina, que habla que el dialecto, decía, correspondiente, le preguntó si desea contar con la asistencia de un traductor de ese lenguaje. Y respondió él que sí requiere de un intérprete con conocimiento de lengua y cultura. Pasemos a otra filmina. Y lo que hizo es, en este proceso, el juez detuvo un poco el proceso. Luego, tras un breve receso, decretó por el juez responsable para acordar lo procedente. Se tuvo al imputado por renunciado a su derecho de estar asistido por un traductor en esta diligencia de control de detención. Esto sucede a diario. Imagínense que pedirle a la víctima, al imputado, que mejor renuncia a tu derecho de contar con un intérprete, porque eso retrasa tu proceso. Eso es de reflexionar y de reflexionar. Me voy un poco rápido porque sí, los tiempos ya nos estaba ganando. Otra filmina. Podemos ver en las diferentes instancias de procuración, impartición de justicia, cualquier oficina que haya a nivel estatal o federal, no existe, no hay intérpretes con conocimiento de lengua y cultura, no hay defensor con conocimiento de cultura. Pasemos a otra filmina, por favor. Lo otro es, en todos estos procesos de acceso a la justicia, hicimos todo lo que llamamos acceso a la justicia, todo lo que hacemos en acceso a la información pública. Es triste verlos, ustedes lo pueden ver en las filminas. Nos necesito informar que esta unidad administrativa no cuenta con las facultades para proporcionar o contar los servicios de interpretación y traducción de lenguas indígenas. Lo pueden leer en esa filmina, es lo que nos contestaron. Pasamos a otra filmina, por favor. Y también los otros que contestaron en este acceso a la información pública, en tema de presupuesto, lo pueden ver en la filmina. No existe una partida específica para pagos de intérpretes, por lo que se les paga la partida 408, asignada a otros servicios. Imaginen otros servicios. No hay presupuesto. Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Este es lo que nos contestaron. Pasemos a otra filmina, por favor.
Ya. Como podemos ir viendo, este son el arancel del Poder Judicial Federal. Y es triste porque ahí podemos ver la suma que está pagando el Poder Judicial Federal. Es triste porque este intérprete acudió, que es de la costa oaxaqueña, hasta a las 12 horas de camino. Lo citaron a las 12 del día y no inició la audiencia. Inició la audiencia a las 3 de la tarde. Y le dijeron, vas a interpretar. Vamos a iniciar la audiencia y nada más duró 10 minutos la audiencia. No había condiciones, no asistieron las partes. Y es bonito eso que te estén pagando 106 pesos con 28 centavos y acudiste a 12 horas, 10 horas a la audiencia. Es algo triste. Pasemos a otro tema. Como podemos ver, esta tesis también es el discurso institucional, es el discurso de las instancias de procuración de justicia. Como lo pueden leer, dice, circunstancia con la cual se logra erradicar el problema lingüístico que padecen estas personas sujetas a un proceso penal. Imagínense, o sea, la culpa es nuestra, por hablar una lengua indígena. Pasemos a otro filmino. Como podemos ver, los que tienen lo que dan constancia de situación fiscal o reciben un pago, esta es lo que saca el SAC o lo que da el SAC a emitir un recibo fiscal, y dice que hay que servicios de lenguas arcaicas o indígenas. Imagínense una institución que tiene que ver con un tema administrativo, y es triste ver eso, que son servicios de lenguas arcaicas. Es triste ver eso. Pasemos a otra filmina. Como venimos platicando ahorita, pues el tema de la palabra racismo, eso sucede o opera cotidianamente. El racismo nos hace olvidar o tapa a las lenguas y comunidades indígenas. Invisibiliza a los pueblos indígenas. Eso normaliza también, nos normaliza muchas cosas. Pasemos a otra filmina. A más de 3 décadas de reconocimiento de derechos, no bastan las leyes para transformar realidades. Las normas jurídicas creadas para la protección de la diversidad por sí mismas no serán funcionales. Si no se mueven otro tipo de actitudes o acciones políticas diseñadas desde la construcción de un Estado monocultural que reproduce esquemas de poder y privilegiado que se han normalizado en la vida pública. Esto es lo que documentamos desde CPAD. Pasemos a otra filmina, por favor. Entonces, es importante preguntarnos, ¿es posible acortar la brecha de implementación? Es la pregunta que nos debemos hacer todos. Sí se puede, pero es importante repensar muchas cosas. Lo que debemos de pensar no es nuestro problema, no es problema de las instituciones, es un problema estructural de todos. Debemos de pensar que estas cuestiones es una cuestión difícil al momento de resolverlo. Pasemos a otra filmina. Lo que debemos de pensar en el tema de intercultural de derechos humanos es importante. Las palabras, las lenguas indígenas sirven en todas las instancias. Entonces es importante pensar, porque es algo que nos protege, lo que nos pone firme en estas cuestiones. Y estas palabras que existen, muchas palabras, mucha lengua, y eso no le gusta a las instituciones de impartición, en las instancias de procuración y administración de justicia. Es un problema, lo ven como un problema. Pasemos a otra filmina. Y podemos ver en nuestra filmina la sentencia 6/2018. Nos dice, lo podemos ver, en efecto, la jurisdicción especial indígena
viene a romper con el monopolio estatal de la administración de justicia, permitiendo la convivencia de los diversos ordenamientos jurídicos existentes en su interior. El derecho positivo codificado por una parte y el derecho indígena por otra. Ninguna instancia, tanto la instancia de procuración de justicia de las comunidades como la instancia de procuración de justicia de jurisdicción estatal y federal, ninguno está por encima de la otra. Eso es que aquí es importante pensarlo. Aquí no existe auxiliares, es una forma de impartición de justicia. El derecho indígena con el derecho estatal, ninguno está por encima de la otra. Y eso es momento de pensarlo, porque hay muchas comunidades que tienen autonomía y libre determinación. Hacemos otra pregunta. Otras dos palabras y ya terminamos con esto. Es importante tomar en cuenta algunos elementos del sistema de justicia estatal. Existen muchas cosas, existen muchas circunstancias. Eso debe tomar en cuenta la instancia de procuración de justicia, que debe haber presupuesto público. Debe haber participación de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas. Debe haber un diseño institucional diferenciado, porque existen diferentes pueblos, existen diferentes lenguas en alguna comunidad. Y lo otro es, como lo dije hace rato, debe haber presupuesto para que un intérprete acuda a diferentes instancias. Otra filmina, por favor. Y esto para terminar. Pues estamos bastantes aquí, somos muchos de diferentes lugares, de diferentes lenguas. Existe funcionarios públicos, existe académicos, intérpretes. El intérprete y el traductor debe tener formación. Formación en cuestiones de certificación. Debe tener trabajo, o sea, debemos tener un pago digno. Debe haber relevo también cuando acudimos a alguna audiencia. Debemos ser tratados de manera reconocer nuestro derecho, un trato digno le llamamos nosotros. Debemos ser reconocidos nuestro trabajo, debe haber respeto. Es por eso es importante de reflexionar sobre estos derechos. Pasemos a otra figura. Lo pueden ver. Lo pueden ver ahí. Ese trabajo que hacemos desde el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción CPDAS. Entonces, el año pasado hemos trabajado con el INALI en el proceso de certificación, antes que era CDI. Lo que hicimos era hacer proceso de formación. Entonces, platicamos con los funcionarios para que se le pague a los intérpretes, para que se le pague a un traductor. Y podemos ver ahí en las filminas los pagos o la asistencia. Hablando del Poder Judicial Federal, nos deben actualmente, no nos han pagado, más de 5 años le deben a CPD el Poder Judicial Federal, y no es que nos estamos quejando, pero es un derecho. O sea, si ya trabajamos nosotros, es un derecho de que nos paguen. Entonces, esos son los requerimientos del Poder Judicial, esas son las asistencias que dimos, pero no nos han pagado. Nos deben en tema de honorarios y viáticos. Estamos en un proceso administrativo con el Poder Judicial Federal. Ahorita ya estoy cerrando. Pero pues es triste porque como decimos, muy bonito dicen los documentos internacionales en los derechos, pero en la realidad sucede otra cosa, la brecha de implementación. Entonces es importante reflexionar. Somos una sola persona y tenemos derechos. Somos diferentes pueblos indígenas, o sea, tenemos diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar, pero debemos de reflexionar que somos una sola persona. Tanto la jurisdicción estatal como la jurisdicción indígena tienen
importancia. Debemos platicar, debemos reflexionar para salir adelante. Y pues esto le puedo decir, y muchas gracias, mil disculpas, y si mis palabras dañaron a alguno de ustedes, les pido disculpas. Y les pido para que sigamos hablando nuestra lengua en cualquier espacio público. Y regresan a sus comunidades que tengan buen retorno y sigamos defendiendo los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias porque CFDEL nos ha compartido su palabra, ha puesto sobre la mesa una problemática compleja, una problemática que es la realidad que se está viviendo en nuestro país y queremos seguir avanzando, creando esas condiciones a que se vaya consolidando ese sueño que aspiramos. En ese sentido, coincido de que una de las demandas es la justicia lingüística, un pago digno a los intérpretes y traductores, con presupuestos suficientes, con instituciones que se abocan a pueblos indígenas más fortalecidas, sobre todo en este decenio, y también coincido en que no hay sistemas normativos de segunda ni de primera, al igual que el sistema positivo. Los pueblos indígenas tenemos y nos regimos por sistemas culturales propios y también tienen la misma valía, la misma dignidad. En este momento tenemos un tiempecito de unas 2 intervenciones, 3 a lo mucho. Le voy a pedir apoyo a mis compañeros del INALI para que por favor pasen los micrófonos y podamos escuchar algunos comentarios o preguntas. Adelante. Trên sắm đồ 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 xin on mà nhung máu nai nhung nó vậy hiểu nó hả on nó nico nó nó nhung sao cô này này cả tụi này là viên đồ quả cá trên đồ chun nó đã nó cá đã nó hả nó bị tin nó đã tụt nó sabi đã mà cô này cả tụi này là viên đồ trên nhiều nhung quả cá anh mà quả cá ao sao ạ chỉ nêu tạo chỉ nàoอยู่quan à đồ này cái chun nào đã in nó sao chỉ nêu nhung tạo màu số quan này con in nhà con này cắt tổ này nó Guta Vinten. ¿Sí? Voy a contestar en mixteco porque es bueno, le entendí, creo que es de alguna comunidad cercana de mi comunidad, entonces lo haré en mixteco. Gracias, hermano. Es muy importante lo que tú dices. Y muchos salimos a estudiar y nos olvidamos de regresar a nuestras comunidades. Y lo que pensamos desde el CPD es importante regresar a nuestras comunidades. Y lo hacemos. Regresamos con nuestros pueblos y trabajamos con ellos. Y como usted decía, nuestros hermanos o hermanas no se le paga al intérprete por darse servicio. Es triste lo que pasa en la realidad, pero eso no es olvidar esto y no exigir nuestros derechos. No podemos decir que no hay dinero, hay mucho dinero. Es por eso que las instituciones o los funcionarios deben buscar los presupuestos para pagar a estos intérpretes. Y es muy verdad lo que tú dices, hay que regresar a nuestras comunidades.
como nosotros lo estamos haciendo. Platicamos con nuestras autoridades indígenas, platicamos con los niños, las niñas, los adolescentes. Regresamos a nuestras comunidades, sembramos la milpa, sembramos el frijol. No hay que olvidarlo. Son cosas importantes. Por eso les pido de favor a todos, cuando salgamos a las ciudades, regresemos, porque ahí está enterrado nuestro ombligo, porque ahí están nuestros papás. Ahí estaban nuestros abuelitos. Y gracias por decir esto. La verdad sí, muchas gracias, porque eso nos hace reflexionar. Y al momento de llegar a la instancia de procuración de justicia, debemos exigir ese derecho de que nos paguen como intérprete, de que nos paguen de contar con un defensor con conocimiento de cultura. Entonces, debemos reconocer las palabras o la lengua, pero no debemos olvidar de dónde venimos. Muchas gracias, hermano. Tenemos tiempo, una intervención más, por favor, adelante. Perdón, de este lado es que me estorba aquí el montículo. Pero quería preguntarle, para ustedes como intérpretes o si ha advertido la utilización de tecnologías, si a través del Poder Judicial Federal les proporciona algún tipo de tecnologías, por esto que nos comentaba los traslados para algunas audiencias, ¿no? O si con alguna otra institución de Procuración de Justicia o Administración de Justicia, algunos ejemplos que nos pueda dar o casos que tenga de uso de videollamadas, uso de videoconferencias, justo para esto, para evitar que tengan que hacer traslados tan largos de pronto en las audiencias, ¿no? Y cuáles serían algunos casos de ellos para quizá identificar dónde habría más áreas de oportunidad a efecto de dotar de donde no tienen ese tipo de tecnologías y que les ayudara a veces al intérprete a pues percibir quizá el recurso, ¿no? Sin tener que trasladarse y efectuar tanto gasto para su traslado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que la pandemia aceleró algo que de alguna manera era un reto y sigue siendo un reto, el tema de la brecha digital para las comunidades indígenas o las comunidades rurales de este país. En ese sentido, creo que fue una prueba de fuego, no solo para el sistema educativo, sino para otros ámbitos públicos de este país, la conexión para ciertas actividades, entre ellas las que acabas de mencionar. El problema es que pues todavía la brecha digital es un tema, aún con los esfuerzos que han hecho tanto empresas privadas como empresas estatales del país, como Comisión Federal de Electricidad, aún sigue siendo un reto. Particularmente a nosotros nos tocó la experiencia en pandemia de las conexiones, por ejemplo, ¿no? Nos pedían, por ejemplo, que los intérpretes tuviesen una conexión estable de ciertos megas y el Poder Judicial en aquel momento, no sé si lo sigue utilizando, pero la plataforma que ocupaba era, no es ni Zoom, es Webex. Y Webex requiere mucha estabilidad. O sea, te requiere arriba de 40, 60 megas de estabilidad. Entonces, cuando tú le dices a un compañero que se conecte en un internet satelital, no llegas ni a los 10. Entonces, los intérpretes tenían que bajar a cabeceras distritales para poder, preferentemente conectarse no por Wi-Fi, sino por este cable, se me olvidó el nombre, tienen las computadoras. Entonces, creo que ahí estuvo una prueba de fuego que en realidad me parece interesante, pero que no logra tampoco resolver la problemática estructural que tenemos. Puede ser un escenario interesante, pero no lo logra. Incluso, ahí recomendaría, en el 2021, si no me equivoco, hubo una audiencia temática en la Comisión Interamericana sobre todos los procedimientos a distancia que se llevaron a cabo, entre ellos pueblos indígenas. Ahí nos tocó participar con el Instituto de Justicia Procesal Penal y otras entidades que justo narramos las experiencias y los retos que se estaban enfrentando. Entonces, me parece que es un tema que se tendrá que seguir abordando, pero no resuelve el tema de fondo. Lo que sí resolvía el tema de fondo era, por ejemplo, el acuerdo 16/2011 del Consejo de la Judicatura Federal, que creo que no sé si hay alguien acá, pero si no el día de mañana estarán por acá, que era un acuerdo que era muy interesante porque sostenía un proceso. Yo puse una estadística ahí, porque funcionaba muy bien el acuerdo 16/2011. Lo que hicieron fue modificar, y los últimos acuerdos del 2019, 20, 23, en realidad lo que hicieron fue alentar todo el procedimiento
Y en ese sentido yo creo que ahí más bien, por eso insisto, que cuando se trate de una modificación de política pública, siempre será necesario que las compañeras, compañeros intérpretes puedan participar en estos procesos. ¿Por qué? Porque efectivamente el último acuerdo, y con esto voy cerrando, el último acuerdo, por ejemplo en temas de pago, establece una regla diferenciada muy interesante en términos de incentivar el uso de lenguas indígenas en espacios judiciales. Más o menos creo que un poquito más de 6 UMAS se pagan en lenguas extranjeras y en lenguas indígenas están arriba en 9 UMAS. El problema es que para que tú puedas acceder a esa regla, tienes que estar en una lista de peritos. Y la lista de peritos te trae unas reglas que justo los que conocen del derecho le llaman el doble estándar. De por sí vienes ya de desigualdades y todo le pones al intérprete, date de alta en el SAT, ten un certificado, cuando en realidad sabemos que esos son retos que todavía no solventamos, pues entonces estás poniendo una regla que muy difícil muchos van a llegar a ella. Entonces creo que por experiencia en el tema de justicia digital hace falta más. Creo que es interesante, muchos no nos gusta tanto después de que ya regresamos a la parte presencial, no nos gusta tanto, pero bueno, creo que puede ser un espacio con estos retos que tenemos y con el escenario de dignificar este trabajo que hacen las y los compañeros. Muchas gracias. Matlaxcaloli, fue un placer acompañarte, estimado Tomás. Antes de que recibas tu respectiva constancia, voy a hacer un reconocimiento público a nuestro intérprete Flavio Reginaldo Vázquez del Tunsavi, quien hizo una magnífica interpretación. Tlazocamati, gracias. Wokolishawolo Tomás, Wokolishawolo Iván, Wokolishawolo Tilapejyelel. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. A continuación voy a darle lectura a la constancia de participación que a su letra dice: la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, extiende la presente constancia a Tomás López Arabia por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral Avances y Agenda Pendiente para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas durante el evento de conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, Derechos Lingüísticos en el ámbito de la justicia, llevado a cabo el 20-21 de febrero de 2024 en la Ciudad de México. Aplausos, por favor. Gracias. También le voy a dar lectura a la constancia de participación de Flavio Reginaldo, que a su letra dice: la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, extiende la presente constancia a Flavio Reginaldo Vázquez López por su valiosa participación en la interpretación de la lengua Tunsavi, mixteco del noroeste, al español de la conferencia magistral Avances y Agenda Pendiente para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas durante el evento de conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, Derechos Lingüísticos en el ámbito de la justicia, llevado a cabo el 20 y 21 de febrero de 2024 en la Ciudad de México. Fuertes aplausos, por favor. Les invitamos a que pasen a tomar sus asientos y muchísimas gracias. A continuación vamos a tener una segunda, vamos a empezar con un